El ecosistema mobile está hoy como estaba el ecosistema web en los años 90. Era un momento donde se sabía que todo iba a ir hacia los móviles, pero no se sabía cómo. Es decir, en los años 90 con la web pasó eso, se sabía que todo iba hacia la web, pero no se sabía cómo. Entonces era el momento ideal para hacer cosas. Yo creo que ahora está pasando lo mismo con los móviles. Es un momento ideal para hacer cosas. Parece que hay muchas cosas hechas porque hay 400.000 aplicaciones en el App Store, por ejemplo, pero sin embargo falta muchísimo por hacer. Es decir, sobre todo en la larga cola, es decir, en la economía de la larga cola hay muchas cosas por hacer. Las apps van a ser las próximas webs, ¿no? Si se quiere, en el sentido de que va a haber aplicaciones para absolutamente todo, ¿eh? Uno pensaba las aplicaciones hasta ahora desde el mercado de los videojuegos o desde el mercado de las grandes corporaciones, pero yo creo que la pizzería de aquí a la esquina, digamos, va a tener también una aplicación. ¿Por qué? Porque es tan fácil el uso del sistema, es tan fácil a nivel de usabilidad y de practicidad y de eficiencia, y además han bajado mucho los costes de producción, que creo que el mercado de apps va a crecer muchísimo. Todavía queda mucho mercado de crecimiento. A nivel de ecosistema mobile, Japón es un poco el que lidera todo, ¿eh? Japón, Corea del Sur, lleva casi una década por delante de Estados Unidos y Europa, ¿no? Y luego Latinoamérica viene en tercer lugar y África en cuarto, digamos. O sea, aquí queda mucho todavía por desarrollar, sobre todo a nivel de prácticas de consumo. O sea, el smartphone todavía no está masificado y claro, hay un cambio radical cuando uno tiene en el bolsillo un teléfono sin conectividad a internet a uno con conectividad a internet 24 horas y con tarifa plana de datos. Entonces ahí hay un cambio enorme de prácticas de consumo y uno pasa de ser un consumidor de información a un productor de contenidos. Ese cambio que ya llegó a Europa, que llegó hace muchos años a Japón, todavía no se ha masificado en América Latina. Lo mismo que necesita un americano para desarrollar, es decir, es código, es decir, el código está disponible en la red y está disponible en todos lados. Es cuestión de imaginación, creatividad, ideas llevadas a la práctica, ideas llevadas a la práctica, porque ideas solas no son nada, y a ponerse a trabajar, es eso, motivación y ganas de emprender. No, porque además hay un mercado global, o sea, tú puedes desarrollar desde Colombia y vender en Estados Unidos. Esa es la idea de la larga cola. O sea, tú puedes tener un mercado o desarrollar un negocio en un país del mundo y en la larga cola vender a todo el mundo a través de internet. O sea que en ese campo hay posibilidades. Evidentemente, a nivel de capital riesgo, de inversiones, no es lo mismo emprender en Silicon Valley que emprender en América Latina. Eso es evidente. Pero sí que se pueden hacer cosas desde aquí y vender al mundo. De hecho, hay muchos ejemplos en Colombia. En Tagni se vieron el caso de Cactus y otros ejemplos de productos nacidos en Colombia con visibilidad internacional. El papel que jugaron fue un poco de frenar la innovación, ¿no? El concepto es lo que se llama walled gardens, jardines cerrados. Es decir, en la medida que ellos fueron los que lideraban el status quo industrial, les ha costado mucho, digamos, todo este cambio.
Yo creo que el papel de ahora están acompañando un poco lo que sucede, muy a pesar de ellos, me da la sensación a mí, pero están acompañando el proceso. Esperemos que también surja innovación desde la industria, aunque es interesante ver cómo toda la real innovación surge de fuera de la industria. Lo que se necesita es formar emprendedores, o sea, salir de la dinámica del examen, de la dinámica que tiene la universidad, de aprobar asignaturas y de recibir un título, y formar emprendedores y formar en autoestima para emprender. Eso es clave y es probablemente uno de los graves problemas que tiene la Universidad Latinoamericana, que no forma emprendedores, que forma licenciados. Y hay que formar emprendedores, no licenciados. Da igual el campo de conocimiento. Nosotros estamos hablando de móviles aquí, en este evento, pero la emprendeduría surge en todas las áreas de conocimiento y en los bordes de las áreas de conocimiento. El punto es que, claro, uno a veces se pregunta ¿por qué toda la innovación tecnológica surge en el ecosistema de Silicon Valley? Porque las universidades de Silicon Valley, sobre todo Stanford, es una universidad que tiene mucha impronta de innovación. Entonces, un joven que entra a los 18 años y termina formando empresas. Y este es el grave problema de la Universidad Latinoamericana, que no está formando gente con vocación de crear empresas propias, sino con vocación de ir a trabajar a grandes multinacionales o ir a trabajar al Estado. Y esto es un problema, porque las multinacionales no solo están asumiendo gente, sino que están echando, y el Estado está en una crisis enorme y tampoco está asumiendo gente. Entonces la idea es crea tu propio negocio. Y este es el cambio de chip que todavía se necesita en América Latina.